Por cierto, ¿cuántos recibieron alguna notificación del cielo esta semana? ¿Alguien recibió en el correo? Si usted recibió una notita esta semana, ¿verdad? Si usted no recibió, es que no tenemos su dirección la tenemos mal escrita, ¿verdad? No está bien copiada. Pero queríamos darle un detalle para que usted se recuerde que Dios está hablando a su vida. Estamos hablando de las notificaciones del cielo en el día de hoy. Ahora te hago una pregunta en esta preciosa hora. Imagínate que tú tengas todo un plan preparado, un plan hecho, y de repente cuando tú piensas que todo está bien, de repente algo ocurre negativo, algo que cambia tus planes, que te distorsiona tus pensamientos en un momento, y tienes solo 208 segundos para tomar una decisión. Ese número ahí no es un error. Empezó con 208 segundos. Imagínate por un momento una situación crucial de vida o muerte, donde no tan solo la vida tuya está en peligro, sino la vida de otras personas están en tu poder. Y surge algo que no estaba planificado, algo para lo que nunca has practicado, algo para lo que nunca has tenido ningún tipo de experiencia, y ocurre algo tan inesperado que se espera que tú tomes una decisión crucial en solo 208 segundos. Y cada segundo cuenta. ¿Cómo tú te sentirías si ese fuera el reloj de tu vida? ¿Cómo se sentiría si esto fuera el reloj del momento donde tú tienes que tomar esa decisión tan crucial y tan importante, donde cambiará tu destino para siempre, cambiará tu futuro para siempre? Ponte a pensar. Algunos de ustedes no tienen 208 segundos para tomar una decisión, pero llevas semanas esperando, y sabes que cada día que pasa se acerca más el momento en que tienes que tomar una decisión. A veces meses, pero tienes que tomar una decisión. Y cada día que pasa, cada momento que pasa, la tensión sigue aumentando, sigue fluyendo en tu interior. Ahora imagínate todo eso que tú has vivido quizás en unas semanas o en unos meses, concentrado en 208 segundos. Esto fue lo que ocurrió a un piloto en Nueva York. El famoso Sully, es lo que se conoce como el milagro del Hudson. El milagro del Hudson es un avión que sale de La Guardia, y cuando sale, 90 segundos luego de despegar, un montón de aves chocan contra el motor y el motor desaparece básicamente de funcionamiento. Y este piloto tiene que tomar una decisión en 208 segundos para salvar la vida de 155 pasajeros. Imagínense la tensión en ese momento. Este hombre había practicado en todo lo que era simuladores, pero en ningún simulador había tal escenario tan dramático. En ningún simulador habían podido practicar poder entrar en el río Hudson. En ningún simulador habían practicado nada de eso. Tiene que tomar una decisión en 208 segundos. A los 208 segundos, después de los 90 de haber despegado, él hace una declaración y dice a la torre de control: nos vemos en el Hudson. Nos vemos en el Hudson. Fue su última comunicación. Su copiloto dice: ¿de verdad? Sí, nos vemos en el Hudson. Y allí aterrizó, un aterrizaje que nunca se había hecho en la historia, y 155 personas fueron salvadas por tomar una decisión con precisión bajo presión. Cuando los planes cambiaron de manera radical y así de rápido. No sé si usted sabe que lo criticaron y lo juzgaron también. Fue bien impresionante porque aunque salvó 155 personas, luego los grandes expertos que no estaban en el avión montado dijeron que él tenía la oportunidad de volver al aeropuerto y que los simuladores decían que él podía regresar al aeropuerto y que le daba tiempo para regresar al aeropuerto. En una de sus contestaciones clásicas, él dice: sí, los simuladores pudieron ahora, después que conocen el problema, decir cómo se tenía que hacer, pero antes no sabían cómo resolver el problema. Y allí lo que había era un humano básicamente tomando una decisión, y yo tomé la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Y salvó 155 vidas. Nosotros que estamos en este lugar en el día de hoy, quizás no vamos a tener una decisión tan importante que tomar como esa. Quizás tú y yo no vamos a tener que tomar una decisión tan crucial en 208 segundos. Quizás tú y yo no vamos a tener que tomar una decisión de esa manera tan drástica. Pero sí, nuestros planes muchas veces se interrumpen. Los días comienzan a contar. Comenzamos a sentir el peso
quizás a veces de minutos o de horas sobre nuestra mente, de que llega el momento en que tenemos que tomar una decisión, que no podemos posponer más nada en nuestra vida, que tenemos que hacerlo. Y tenemos que escoger: o trato de mejorar mi plan, trato de ir con mi plan B, con mi plan C, o decido entrar en el plan eterno de Dios. Yo tengo que escoger ante las interrupciones de la vida: o sigo con mis planes, o sigo yo tratando de arreglar las cosas a mi manera o a mi forma, o decido vivir bajo el plan eterno de Dios. Y esa fue la decisión que tomó José. No aterrizó en el aeropuerto, pero aterrizó en el río. Y la decisión que tomó José hizo y provocó que todos nosotros que estamos aquí seamos salvos en el día de hoy. El avión de José no aterrizó donde él pensó que iba a aterrizar, pero aterrizó y nos salvó a todos nosotros. Y me refiero a José, el esposo de María, que todos sus planes se cambiaron y de repente tuvo que tomar y decidir: Señor, ya no son mis planes, voy a aceptar tu plan eterno. No voy a aterrizar donde yo pensaba que iba a aterrizar. Yo pensé que me iba a casar con una muchachita virgen, que me iba a casar y que iba a tener una luna de miel, y yo pensé que me iba a casar así, y yo tenía todos estos planes y yo iba a terminar en el aeropuerto. Pero algo pasó y tú has decidido que los planes cambien. Pero aterrízame donde me tengas que aterrizar, me encomiendo en tus manos, y por esa decisión de aceptar el plan eterno de Dios y no sus planes, tú y yo podemos decir en el día de hoy que somos salvos por la gracia de Dios. Yo creo que eso se merece un fuerte aplauso en esta hora. Y de eso quiero hablarte por unos minutos. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la historia de José, la vida de José, el esposo de María, un hombre que pocas veces se predica de él. Y pocas veces se predica de él porque José es un personaje muy complicado. Solo hay un par de versos en la palabra del Señor acerca de él. Y de las cosas curiosas de José es que José nunca se registra que haya dicho una palabra. No hay una palabra que se diga José dijo tal cosa. Lo único que vemos es cómo José actuó a través de toda la vida. Lo que demuestra que más importante muchas veces que nuestras palabras son nuestras acciones. Lo que hace a un hombre o a una mujer grande delante de Dios no es necesariamente lo que dice, sino lo que hace. Otro detalle curioso que te mencioné la semana pasada, la semana anterior, es que José recibió dirección de Dios a través de 4 sueños. Fueron 4 sueños. Dios interrumpió su mente, sus sueños, para hablarle y le dio 4 direcciones cruciales en su vida en un momento dado para poder completar el plan de Dios para él. Y por eso es que le hemos llamado a esta serie de mensajes Notificaciones del Cielo, creyendo que de alguna manera u otra tú vas a salir de la ansiedad que existe en el día de hoy en tu vida por todas las notificaciones que tú recibes diariamente. Esta mañana, cuando levantaste tu teléfono, la persona promedio recibe entre 50 a 75 notificaciones antes de despertarse. Así que cuando tú encendiste el teléfono que te dice en sleep mode, te dice un número: 68, 72, 73 notificaciones. Tú tienes que empezar a mirar cada una de ellas. Estamos tan llenos de tantas notificaciones del mundo que a veces perdemos de vista todo lo que Dios nos quiere decir. Y yo creo que Dios está hablando a tu vida, y hoy es día de encender las notificaciones divinas y permitir que Dios te hable en medio de todo tu camino. Y vamos a ver una vez más un poco la historia de José. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 1 y veamos esta primera interrupción en la vida de José. Mateo capítulo 1. En el verso 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un momento crucial en la vida de este hombre. Dios interrumpe los planes de José.
José tenía todo planificado, habían preparado su boda. Quizás como en el avión habían preparado todo para despegar, para salir. José había preparado su boda, estaba preparando todo lo que necesitaba para casarse con su esposa María. Y de repente, cuando llega donde María de regreso y comienza y la ve embarazada, ¿qué dijo? No dijo nada, porque en la Biblia dice que no dijo nada. No. Dijo Ave María. Algo tiene que haber dicho. Ave María, ¿qué pasó aquí? Imagínense. Y está allí y comienza toda esta situación. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en este verso 20. Y dice, y pensando él en esto. Esa expresión no la podemos tomar por poco. Esa expresión, y él pensando en esto, es una expresión, cuando usted lo busca en el original, se va a dar cuenta que habla de un pensamiento reflexivo, pero obsesivo, de ansiedad. José, cuando María le dice, hey, estoy embarazada del Espíritu Santo, él se fue pensando en esto. Pensando en esto. Y la mente le daba vuelta. Y la mente le daba vuelta. Y la mente le daba vuelta. No sabemos por cuánto tiempo. No sabemos si fue por un par de horas, 1 o 2 días. Pero sabemos que la Biblia nos dice que se fue pensando en esto. Y él comenzó a maquinar las decisiones que iba a tomar. Y comenzó a pensar, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer ahora. Este es el plan A, el plan B, este es el plan C. Por aquí es que voy a ir poco a poco. Cuando nosotros miramos esta expresión, observamos que esta expresión la vemos en diferentes momentos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, el Señor Jesús mismo dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué tienes esta obsesión de estos pensamientos negativos en tu mente? En el libro de Hechos capítulo 10 también se nos hace referencia al momento crucial donde el apóstol Pedro recibe una gran revelación que para nosotros no sería de perturbación de ninguna manera. Para nosotros sería absolutamente nada, pero cuando Pedro recibe aquella revelación, aquello le comienza a pensar, y él comienza a pensar. ¿Y qué va a pasar? Dios tiene que volver a hablarle. ¿Cuál fue la revelación? Que el Señor le mostró a Pedro un lechón a la varita de Cayey. Y en serio, la Biblia dice que le abrió un manto y había todo tipo de comida. Entre ellas tenía que haber comida de lechón que los judíos no comen. Y Dios le dice, mata y come. Si a usted Dios le abre una sábana, como le abrió a Pedro, a las 3 de la mañana y le dice, mata y come, usted se levanta y pregunta, ¿en qué chinchorro? ¿Dónde? Dime, ¿dónde es que? A usted no le molestaría. ¿A dónde es que tengo que ir? A Pedro no, a Pedro aquello le perturbó y Pedro comenzó a pensar y Dios tiene que interrumpirle y decirle, Pedro, ven acá. Oiga bien, no llames inmundo lo que yo he aceptado. Era porque Pedro tenía que ir a hablar con Cornelio y él pensaba que en Cornelio era un hombre inmundo y que no debía estar allí. Entonces Jesús le dice, Dios le dice, hey, tienes que recibirlo, tienes que ir. No llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he declarado que es santo y que es puro. Pero aquello lo puso a pensar. Y todos nosotros hemos estado en momentos como ese, donde nuestra mente comienza a darnos vuelta la cabeza. Noches donde no dormimos, donde llega el agotamiento mental, donde nos paralizamos por tanto análisis, no sabemos qué hacer. Pensamos tanto, que no sabemos qué decisión tomar. No sabemos para dónde nos vamos a mover. Comenzamos a tener ese ciclo destructivo en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, que afecta a todas las áreas de nuestra vida, desde nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras áreas financieras, el área espiritual se afecta muchas veces. Y comienza dentro de todo este proceso a ser prominente en nuestra vida los diferentes temores que llegan a nosotros cuando nuestros planes se cambian. Hay un montón de temores que tan pronto tú vienes a estos momentos cruciales donde tu vida te cambia en cuestión de instantes y tienes que tomar decisiones, comienzan a llegar un montón de miedos y de temores a tu alrededor. A José le tuvieron que haber llegado esos miedos, los mismos que nos llegan a nosotros en el día de hoy en momentos cruciales como estos. Le tuvo que haber llegado a él el miedo social. Él tiene que haber pensado qué va a decir la gente. Y sabemos que lo pensó, porque él dice que él se quiere divorciar de María, no para dejarla, sino claramente nos dice la Biblia que él dice, la dejo, me divorcio de ella y me voy yo huyendo para yo llevarme la culpa, de manera tal que todo el mundo hable mal de mí y no hable mal de ella. Así que sabía que la gente iba a hablar mal y él estaba pendiente al qué dirán.
Y en el tiempo que nosotros vivimos, vamos a ser honestos, la gente está muchas veces más pendiente del qué dirán, de lo que la gente va a decir, de lo que la gente va a hablar, lo que la gente va a pensar. Quizás a usted no le pasa mucho, porque hay algunos aquí, ¿verdad? Quizás no estás tan en las redes sociales, o por lo menos no estás poniendo contenido o demás, o no eres muy conocido. Pero, por ejemplo, yo no le puedo negar que yo personalmente, donde quiera que voy, estoy pensando, ¿qué estarán pensando? Ayer tuve una experiencia gloriosa. Después de aquí todo el día, mi esposa me pide un favor. Ve a Costco conmigo. Son 20. ¿Cuántos caballeros dicen gloria a Dios en el día de hoy? No, ya vi. Lo primero es conseguir un parking, ¿cierto? Conseguir un parking. Después de 10 minutos de lucha del parking, y ya usted sabe que oré, reprendí, reclamo un parking en esta hora. Dios Todopoderoso, favor y gracia. Ahora mismo que cuando yo dé esta vuelta no me funcionó. Me tardé 20 minutos como quiera, pero oiga bien. Le dije a la pastora, bájate tú primero y dile al hombre que está allí que tu esposo viene detrás de ti. Bueno, no tengo la tarjeta, tú entras con la tarjeta ahí, qué sé yo qué. Pues nada. Pero cuando me bajo en un lugar como eso, hay tanta gente, y más aquí en Carolina, que todo el mundo, ya usted sabe que todo el mundo está. Y yo estoy pensando, ¿y qué usted cree que yo voy caminando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Y cuando voy a entrar a la tarjeta allí, ¿verdad? Para la tarjeta, le digo, mi esposa, no, ya yo seguí con usted. Dios le bendiga, Fon. Su esposa ya me dijo, está bien, vamos para adelante. Y por ahí a todo el mundo estaba mirando, está todo el mundo, y hay de todo. De repente se paran una parejita de personas que yo sé que son de la iglesia pentecostal por la forma en que estaban vestidos, ¿verdad? Y me abrazan, y me besan, y me dicen, el templo cada vez que paso por allí está más hermoso. Lo felicito. Y me abraza y me dice, lo necesitamos aquí en Puerto Rico. Siga ahí. Y cuando se cumpla el templo, nosotros vamos ahí a visitarlo allí. Y vamos para allá. Y está todo ese tipo de experiencia. Pero de repente me da con ir a mirar las botellas de vino. Y estoy parado allí. Y hay uno en especial. Bueno. Y ya usted sabe que está todo el mundo mirando. Esperando que yo qué. Y usted sabe que si yo hago eso, lo que viene es una foto. ¡Ahí está! ¿Qué hizo, pastor? No lo compré, pero mandé a alguien. Oiga, le prometo que no mandé a nadie. Estoy bromeando. Pero todos estamos pensando en eso allá afuera. Y la gente, ¿qué va a decir? Y se te mete el miedo, el temor. Y tú no puedes pensar que vas a hacer algo grande para Dios en tu vida y pensar que todo el mundo va a pensar bien de ti. Tú y yo tenemos que saber que el miedo a lo que la gente piense, ¿qué le importa lo que la gente piensa? ¿Qué te importa a ti mismo de lo que otros piensen? Si el único que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario se llama el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos que aprender a vivir por encima de eso. Pero José tiene que haber vivido el miedo a lo que la gente iba a pensar. Lo sabemos que lo vivió. Vivió también el miedo económico. Tiene que haber venido ese miedo en su mente, en su corazón, de cómo voy a financiar estas cosas, cómo voy a hacer todo esto, cómo voy a pagar todo esto, de dónde va a salir el dinero. Se perdió todo lo que yo había planificado. De repente todo desaparece. Tiene que haber venido el miedo espiritual que nos llega a todos nosotros. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Será esto verdaderamente de Dios? ¿Será esto lo correcto? Llega el miedo también a nuestra mente. El miedo al futuro, qué va a pasar con mi vida ahora, todo lo que yo había pensado, todo lo que yo había planificado. Y todos nosotros tenemos que aprender a interrumpir ese miedo en nuestra vida. Tiene que haber un momento donde tú permitas que el Dios interrumpa tus sueños, porque cada segundo que pasas tú detenido antes de tomar una decisión por el miedo al qué dirán, por el miedo económico, por el miedo al futuro, oye bien, en el día de hoy esa decisión lo que hace es, en vez de meterte en el plan de Dios, te mantiene metido en tus planes, y tus planes no te
te van a llevar al lugar seguro. A lo mejor tú pensabas aterrizar en el aeropuerto, pero no se trata de aterrizar en el aeropuerto. Se trata de aterrizar donde tienes que aterrizar, y tienes que permitir que sea Dios que te lleve a aterrizar. Quizás no donde tú pensabas, pero vas a aterrizar. Y cuando aterrices, detrás de ti vendrá tu familia, detrás de ti vendrá un montón de gente bendecida, solo porque te atreviste a aceptar: voy a vencer el temor, voy a vencer la presión y voy a aceptar el plan eterno de Dios para mi vida. Cada vez que venga una interrupción difícil como esa, tú y yo tenemos que entender en el día de hoy que el temor va a llegar, pero tienes que llegar como dijo el ángel, o como dijo Dios a José en ese momento. Le dice: no temas. No temas, por favor. Interrumpe todo eso que estás pensando. No temas. Calma tu mente en el día de hoy. Y bajo la presión entiende en el día de hoy, hermano, que en tus planes tú pensabas aterrizar en el aeropuerto. A lo mejor terminas aterrizando en el río, pero de que aterrizas, aterrizas. Y el testimonio será más grande para la gloria del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor ahí por eso en el día de hoy. Seguro que sí. Ahora, vamos a algo más profundo por unos minutos para orar. Usted me conoce. Oiga bien. ¿Qué fue el mensaje de Dios en la notificación divina a José que interrumpió ese miedo? Porque decirte no temas no dice mucho. Cuando Dios interrumpe su sueño luego de estar pensando, le da 3 revelaciones que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Cuando tus planes cambien por cualquier cosa, hay 3 cosas que el cielo siempre te va a decir. Lo primero, leímos la Biblia que dice: y pensando él en esto, se apareció Dios en un sueño y le dijo: no temas. Pero mire la próxima parte: hijo de David. Él no le dijo: no temas, José de Nazaret. Por lo general, cuando tú llamabas a alguien en aquel tiempo, lo llamabas basado en su pueblo. ¿Se acuerda? José de Arimatea. Tú llamabas a la mujer samaritana, porque era de qué? Una gran revelación que usted acaba de tener ahí ahora. Un pastor una vez le pasó eso. Usted sabe, la mujer samaritana, y estaba, parece que pensando en otra cosa. Y entonces se le fue el pensamiento, empezó a balbucear y dijo: ¿y usted sabe por qué era samaritana? Y bueno, porque era de Samaria. Todo el mundo se quedó como que obvio, ¿verdad? Pero fue que se le fue el pensamiento en la cabeza, se perdió en la cabeza. Pero es lo obvio en la Biblia, es lo obvio en la Biblia. Llamar a alguien José de Nazaret. Dios no le dice José carpintero. Dios no le dice José esposo de María. Dios le dice: José, no temas, hijo de David. ¿Por qué era importante esa expresión? Porque esa expresión lo llevaba a él a recordar su linaje. La profecía decía que el Mesías vendría ¿de dónde? ¿Del linaje de quién? De David. Así que si José era un hombre justo, José tenía que saber que él era del linaje de David. Y por lo tanto él tenía que saber que había algo dentro de él que lo llamaba a ser una persona especial. Que no debía él sorprenderse de que Dios lo usara a él como el papá de Jesús, porque el Mesías vendría, o el padrastro de Jesús, ¿verdad? Para decirlo en términos correctos, el Mesías vendría de lo que era el linaje de David. Así que Dios tiene que despertarlo en aquel momento dado para decirle: ¿sabes qué? Tú eres hijo de David. Tú eres hijo, tú no eres hijo de un carpintero. Tú no eres hijo de cualquier cosa. Tú eres el hijo de David. Tú eres el hijo de David, para recordarle el linaje. Y oye bien, si una de las cosas va a terminar el temor en tu vida, es tú conocer cuál es tu linaje. Tú eres un hijo de Dios. Cuando llegue el temor, tú tienes que decirte: no temas, yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Hoy tú y yo tenemos que entender en el día de hoy, en esta preciosa mañana, el linaje de donde nosotros salimos. Dios pagó el precio por ti en la cruz del Calvario y te ha hecho una nueva criatura. Y ante todo temor tú tienes que decir: yo no termino de esta manera. Mi linaje es un linaje de realeza, es un linaje de una nueva criatura, es un linaje de un hijo de Dios. Temor tienes que desaparecer, porque los hijos de Dios no terminan de esta manera. Los linajes escogidos no terminan de esta forma. Hay algo más grande que tiene que pasar en mi vida. Cuando venga el temor a tu vida, oye el cielo decirte: oye bien María, oye bien José, oye bien Pedro, tú eres un hijo de Dios y miembro de Fuente de Agua Viva. Tú no terminas mal, tú no terminas mal. Tu linaje es diferente, tú piensas diferente, tú caminas diferente. El problema es que cuando llegan las interrupciones a nuestra vida, comenzamos a pensar: vuelvo otra vez a mi pasado, se repite lo de mi papá, se repite el pasado, se repite el ayer, se repite la vieja naturaleza. Voy a volver al fracaso. ¿Quién soy yo para todas estas cosas? Tú tienes que caminar como lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que tener miedo a lo que el mundo dice, a lo que el mundo habla, a lo que el mundo piensa de ti. Tú fuiste lavado por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, y con esa autoridad es que tú tienes que caminar, y caminar con orgullo de tu naturaleza divina. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el miedo va a desaparecer en el día de hoy cuando tú entiendas cuál es el linaje que tú tienes. Por tu sangre fluye no sangre azul, por tu sangre fluye la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Tú eres linaje escogido, separado por Dios para algo grande, y es importante que te lo creas. Lo segundo que el Señor le dice a José es: José, lo que tiene tu esposa es concebido por el Espíritu Santo. Y lo segundo que quita nuestro temor es saber que el Espíritu Santo está concibiendo algo. Yo no entiendo qué le está cocinando, yo no entiendo lo que él está haciendo, pero el Espíritu Santo se está moviendo y algo Dios está preparando. José no se había dado cuenta y no lo había realizado, pero meses antes ya el Señor había hablado con Elizabeth y con Zacarías para que tuvieran a Juan el Bautista. Así que 6 meses antes ya Dios había estado moviendo todas las cosas. El Espíritu Santo se había estado moviendo. Cuando José llegó a ver a María, ya el Espíritu Santo había hablado con ella. José no sabía que tan pronto José aceptara, el Espíritu Santo iba a comenzar a mover a pastores para que 2 años después anunciaran la venida del Señor. 1 año después anunciaran la venida de Jesús. Y 2 años después el Espíritu Santo estaba moviendo reyes que iban a traer dinero para financiar la vida de Jesús en sus primeros años. José no sabía dentro de aquel plan que el Espíritu Santo estaba concibiendo algo. Y cuando llega una interrupción a tu vida, lo segundo que te quita el temor es pensar: el Espíritu Santo tiene que estar concibiendo algo que yo no sé. Algo que yo no sé. Algo, y óyelo bien en el día de hoy. En medio de tu crisis, el Espíritu Santo está concibiendo algo. Lo tercero, te lo voy a decir bien pentecostal. Fue la mejor manera que encontré para que tú te vayas de aquí con la tercera revelación en el día de hoy. Porque cuando estaba José soñando y durmiendo, que él recuerda: soy del linaje de David, el Mesías va a venir. Y el Señor mismo le dice dentro de la conversación, y vemos ahí la conversación: Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo se diría eso pentecostalmente? Se metió Dios. Se metió Dios. ¿Qué calma tu mente? ¿Y qué te quita a ti el miedo cuando tú entiendes? Mira, en este culto se metió Dios, muchachos. Se metió Dios. En este problema se metió Dios. En esto se metió Dios. Y aquí Dios está a punto de entrar. José, cuando entendió aquello, ¿sabes qué? El cielo había estado conteniendo al Hijo de Dios, y de repente Dios lo escogió a él para Dios meterse aquí en la tierra. Y si algo te quita el miedo en tu vida, es saber: se metió Dios en este asunto. Dios tiene que estar metido detrás de todo esto. Dios tiene que estar metido detrás de todo este asunto. Dios tiene que estar metido. Algo Dios está haciendo detrás de todo esto. Y yo vengo a decirte en el día de hoy: enciende tus notificaciones divinas. Enciende tus notificaciones del cielo. Y ante todos los improbables que te vengan a tu mente y a tu vida y a tu interior, cuando tienes que tomar decisiones difíciles y el miedo llega a tu vida, recuerda 3 cosas.
de quién tú eres hijo. Tú eres un hijo de Dios. Y que tú eres miembro de Fuente Agua Viva. Y aquí estamos siempre. Y estamos pelados como un chucho en el bolsillo, pero somos bendecidos como quiera. Y en algún sitio algo va a pasar. Y algo bueno me tiene que pasar. Y algo bueno se me tiene que pegar. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y miembro de Fuente de Agua Viva. Ya se acabó. Olvida, allá si otros no lo quieren creer. Y allá afuera, cuando alguien te diga y tú vas a esa iglesia, tú le dices sí y qué. Que el miedo se le quite a usted encima. Y usted diga, ¿sabe qué? Yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero de Dios. Yo le sirvo a Dios. Él cambió mi vida. Él fue el que me redimió. Aquel que habla mal de ti no ha dado un peso por ti en tu vida, pero Él dio su sangre por ti en la cruz del Calvario. Aquel que te critica, aquel que está pensando y que está diciéndote ahí 500 cosas, con esa persona tú no puedes contar. Pero hubo alguien que pagó el precio por ti. Tú puedes acostarte en esta noche y dicen, ¿sabes que yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, linaje escogido? Yo soy pueblo adquirido por Dios. Yo soy real sacerdocio. Eso es lo que yo soy. Ay, ¿por qué tú te crees eso? No es que yo me lo creo, es que Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y yo lo vivo. Yo camino con esa seguridad. Y el temor desaparece. ¿Y dónde lo dice eso? Lo dice en su palabra. Y yo camino como un hijo de Dios. Y me comporto como un hijo de Dios. Lo segundo, cuando llegue problema, piensa, el Espíritu Santo está concibiendo algo. Algo Dios está cocinando. Algo Dios está haciendo. El Espíritu se tiene que estar moviendo. Algo yo no sé, que ya se puso un plan. No puede ser que Dios me haya traído hasta aquí, no tengo un plan ya preparado. Y José no sabía que ya Zacarías, que Elizabeth ya estaba embarazada y que todo está en movimiento. Pero pronto lo vas a ver. Pronto vas a ver cómo todo va a estar en movimiento. Pronto vas a ver cómo todo ha estado fluyendo, porque el Espíritu Santo siempre se está moviendo en favor de sus hijos. Y número 3, tienes que saber una cosa, que cuando pasa esto, se metió Dios. Y cuando Dios se mete, todo cambia. Y olvídate del problema y de lo que el mundo diga. Hoy tú sal de aquí diciendo, te preguntan, ¿qué habló el pastor Otonio? Y tú vas a decir la última frase. Chacho, se metió Dios. Se metió Dios en que no sé todavía en qué, pero en algo se metió Dios. En algo se metió Dios. Y cuando yo necesite, se metió Dios. Y cuando llegan los problemas, se metió Dios. Y tú sales de aquí creyendo que el Dios al que tú le sirves va contigo donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie. Vamos, dale un fuerte aplauso.